pregunto si se volvió una costumbre nuestra el ir al océano, ríos o lugares rodeados de naturaleza siempre que dejamos la escuela. De todas maneras, al llegar, el examen especial dará inicio. A juzgar por cómo confiscaron nuestros teléfonos celulares, parece que será un examen problemático, en el que tendrás que recolectar información, ya sea por ti mismo o utilizando conexiones personales. Sin embargo, mientras más descuidado actúes, más información será revelada, por lo que más discreción será recomendado. No estoy hecho para esto. Mis murmullos honestos. No importa por cuántos exámenes especiales haya pasado, aún no me acostumbro a ellos ni un poco. A lo largo de mi vida, raramente he cooperado con otros. De ahí el problema. Estaremos llegando a nuestro destino muy pronto. Inmediatamente después, haremos que formen los grupos en el interior. Después, dependiendo de si han terminado o no de dividirse las habitaciones correspondientes, tendrán el almuerzo. En la tarde, podrán hacer todo lo que quieran. ¡Hurra! Eso significa que no tenemos que estudiar hoy, ¿verdad? Ike me miró feliz y rió. Ese probablemente sea el caso. Sin embargo, a diferencia de las vacaciones de verano, hoy no es feriado. A pesar del largo tiempo de viaje, ¿no es esta alguna clase de tratamiento especial? No es diferente de un viaje de estudios. Al llegar a nuestro destino, el autobús redujo la velocidad y condujo al estacionamiento antes de detenerse. Los estudiantes dejarán sus teléfonos cuando se les llame por su nombre y bajarán del bus. Ayana Koji, Ike... Chabashira Sensei pasó la lista de los chicos en orden de sílabas mientras empezaban a bajar del bus. Apagué mi teléfono y lo coloqué en la bolsa plástica al lado de nuestra profesora. Al bajar, un profesor desconocido se acercó y luego nos ordenaron esperar un poco distantes del autobús. ¡Ah! ¡Hace frío! Después de bajar del autobús, Ike se abrazó a sí mismo y gritó. ¿Será porque estamos en las montañas? Hace más frío que cuando dejamos la escuela. Sin embargo, el escenario desplegado ante nuestros ojos casi nos hace olvidarnos de ese detalle por un momento. ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Esto no está al nivel de una simple escuela al aire libre. Frente a nosotros yacía un amplio espacio abierto, parecido a los terrenos de la escuela, y detrás de él había dos anticuados edificios escolares. Con el fin de albergar a los 3 años escolares, el tamaño también era considerable. Y por lo que parece, estaremos una semana en este lugar. Era lo mismo que durante nuestro tiempo en la isla desierta. Pero en serio, no estoy acostumbrado a vivir entre la naturaleza de esta forma. Considerando que ese examen podría estar relacionado con tales cosas, y que quien había hecho de explorador anteriormente podría llegar a ser útil en este tipo de ocasiones. Además, tomando en cuenta la fuerza física, la presencia de Sudo es reconfortante. Las chicas también estaban bajando una por una. Horikita, después de bajar, parecía que quería hablar conmigo, pero desafortunadamente ya nos estábamos alineando, por lo que era imposible. Los chicos y las chicas fueron divididos y cada uno se dirigió al edificio escolar. Los chicos al más grande, que es lo que ellos llaman edificio principal. Una vez dentro del edificio, la esencia madera, familiar en cierto sentido, cosquilló nuestra nariz. Es un antiguo edificio de madera. Parece ser bastante antiguo, pero luce bastante bien mantenido. Es realmente hermoso. Aunque fue Hirata quien lo dijo, parecía que todos estaban de acuerdo con él. En el camino, en una habitación que parecía ser algún tipo de salón de clase, no había aire acondicionado instalado, sino más bien una cocina que había sido puesta en el centro de él. Probablemente, a partir de mañana, tendremos clases en lugares como ese. Entonces, pasamos por lo que parecía ser un gimnasio. Los chicos de la clase A y la clase B llegaron y miraron en nuestra dirección. Luego de eso, la clase D entró, seguida de los que probablemente serían el segundo y tercer año. Se nos ordenó formar una línea, quedarnos ahí y esperar por futuras instrucciones. Los chicos de la clase A y también los de la clase B parecían calmados y no charlaban entre ellos. Debería asumir que ya vienen con alguna clase de estrategia desde el autobús. Los chicos de todos los años escolares fueron reunidos en el gimnasio. Sintiéndonos incómodos, los de primer año inmediatamente se agruparon y esperaron futuras instrucciones sin hacer alboroto alguno. No mucho después, alguien que se veía como un profesor de otro año, se paró en el escenario con micrófono en mano y habló a los estudiantes. Asumo que todos han recibido la explicación principal en el autobús respecto a los contenidos de este examen y ya la han asimilado. Como tal, no habrá otra explicación aquí. Ahora, van a formar pequeños grupos aquí. Aquí les daré algo de tiempo para ello. Cada año tendrá una discusión para crear 6 grupos pequeños. Además, respecto a la formación de los grupos grandes, tendrá lugar a las 8 p.m. de hoy. Es todo por hoy. Esta es información suplementaria, pero cuando se trata de los grupos participantes, independientemente del tamaño, la escuela no interferirá. Recuerden que tampoco actuaremos como árbitros. Fueron dadas instrucciones para que los chicos hagan lo que quisieran. Antes de formar los grupos grandes, debemos empezar con los grupos pequeños. Ahora bien,
Me pregunto con qué clase de estrategias irán las otras clases y a qué objetivos apuntarán. Tienen que, hasta cierto punto, haber venido con una estrategia desde el autobús, pero veamos. Cada año tomó distancia y dentro del gimnasio empezamos a dividirnos en grupos. Tengo curiosidad sobre los movimientos de los otros años, pero a esta distancia no seré capaz de obtener detalles precisos. Mientras casualmente observaba a los estudiantes mayores, la división de los grupos había comenzado, y antes de que pasaran algunos segundos, hubo movimiento en las clases de primer año. Supuse que estaríamos consultando entre nosotros por un poco más, pero la clase A descaradamente empezó a formar un grupo masivo. Una acción destacable considerando el punto muerto en el que estamos. Inevitablemente, atrajeron la atención de sus alrededores. Eventualmente, la clase A formó un solo grupo que consistía de 14 personas. Entonces, declararon a la clase B e inferiores, es decir, a nosotros. Tal y como ven, la clase A pretende formar un grupo con estos miembros. Y como pueden ver, actualmente el número de miembros es de 14 personas. Si una persona más se nos uniera, entonces cumpliríamos con el número establecido. Por lo tanto, estamos buscando personas que quieran unírsenos. El que había dicho eso fue un estudiante de la clase A, llamado Matoba. Katsuragi también estaba entre las 14 personas que se habían reunido, pero quien estaba liderando era el chico llamado Matoba. Entonces, ¿eso significa que Katsuragi no es el líder del grupo? Aún así, desde el inicio, la clase A fue con el plan de formar un grupo con tantos de los suyos como fuese posible. Oye, ¿por qué demonios se están adelantando? Es injusto si ustedes son los únicos en el grupo. Sudo miró hostilmente a Matoba. ¿Es realmente tan egoísta de nuestra parte? Si vamos con nuestra propuesta, cada grupo estaría compuesto de al menos estudiantes de 2 o más clases. Incluso si quedamos en primer lugar, el beneficio que obtendríamos no será tan significativo. No creo que esto sea una propuesta codiciosa que solo beneficie a la clase A. No, quiero decir, es injusto si hay 14 de ustedes. No es verdad, al contrario, es justo. Las 3 clases restantes pueden formar grupos de 15. En otras palabras, ¿no estaría bien si forman grupos como el nuestro? ¿Es así? Sudo, que no parecía entender lo que decía Matoba, se volteó y miró a Hirata. Ese sería el caso, supongo. Si lo entiendes, entonces eso hace las cosas más rápidas. Por cierto, los 6 restantes de la clase A se unirán a sus grupos de la manera en que crean correcta. ¿Cómo le suena eso? Matoba sonrió mientras veía a Hirata. Luego miró a Kanzaki y Shibata de la clase B de la misma manera. Veamos, creo que no es un mal trato. ¿Qué opinas, Kanzaki? Lo siento, pero no puedo dar una respuesta inmediata. Por supuesto, no creo que los 6 restantes de la clase A vayan tan lejos como para estorbar a los demás grupos a propósito, pero supongo que tenemos que ser cuidadosos después de todo. La clase A intentó decidir los grupos de esa manera. Sin embargo, Kanzaki no tomó una decisión inmediata. Más bien, intentó poner su propuesta en espera. Sin embargo, en respuesta a eso, Matoba ferozmente interrumpió. En ese caso, les daré 5 minutos. Por favor tomen su decisión para entonces. Un tiempo límite, ¿eh? La división de grupos apenas ha comenzado. Esta es solo la opinión personal de la clase A. No es bueno si lo deciden unilateralmente. ¿No creen que es demasiado intolerante posponerlo solo por 5 minutos? Incluso si dijeras que todas las clases serían capaces de formar un grupo consistiendo de 14 de los suyos, sería una mentira decir que es una propuesta justa para todas las clases. El único que podría permitirse pensar que no importa, incluso si los puntos ganados son bajos, sería la clase A, quien actualmente está en el primer lugar y está manteniéndose en la delantera. Supongo, tal vez no sea bueno decidir eso por nuestra cuenta. Sin embargo, por favor no lo malentiendan. No estamos diciendo que no vamos a negociar cuando los 5 minutos hayan pasado. Como mucho, solo estamos diciendo que esos 5 minutos ofrecerán un trato especial. ¿Trato especial? Matoba simplemente estaba tomando la delantera y continuando la conversación. Es precisamente porque las demás clases todavía tienen que formular sus opiniones y hacer sus movimientos que él es capaz de proponer lo que quiera. Siendo ese el caso, ciertamente podríamos llamarlo un ataque preventivo. Nosotros, la clase A, formaremos un grupo con 14 de los nuestros y daremos la bienvenida a solamente una persona de otra clase. Dejando de lado si es o no la mejor estrategia, es verdad que estamos forzándoles esto de manera egoísta. Así que, la persona a la que daremos la bienvenida, en otras palabras, si se une ahora mismo, tendrá un trato especial de nuestra parte. Matoba simplemente transmitió la estrategia que probablemente habían creado con anticipación en el autobús. Si se unen a nuestro grupo, puedo asegurar que no habrá riesgo para ese estudiante. Katsuragi-kun será el líder del grupo, pero incluso si por alguna razón terminamos en último lugar, entonces Katsuragi-kun será el único que asuma la responsabilidad por ello. Prometo que no arrastraremos a ninguno a la responsabilidad compartida. Por supuesto, eso solo en caso de que no bajen intencionalmente nuestra puntuación o que dañen deliberadamente a nuestros aliados.
Si la puntuación de sus exámenes es legítimamente baja, entonces lo perdonaremos en dado caso. Así que ese es el tratamiento especial al que se referían, ¿eh? ¿Es en serio? Algunos estudiantes vieron algo de valor en la propuesta del tratamiento especial. Tener en cuenta la clase y formar un grupo orientado a obtener la mayor cantidad de puntos bonus en caso de victoria y reunir un grupo para lograrlo, tales actos son necesarios para los que piensan que son el núcleo de la clase. Pero para el estudiante promedio, con miedo a la expulsión, la propuesta del tratamiento especial que permite completar este examen con una garantía del 100% de seguridad no es un maltrato. Incluso si Katsuragi termina siendo el líder, el que está a cargo aquí es el chico llamado Matoba. A juzgar por su tono de voz, puedo decir que es un estudiante relativamente capaz. Probablemente significa que la clase A posee individuos talentosos que no se han revelado aún. Sin embargo, me pregunto por qué exactamente Katsuragi no se presentó. Habiendo perdido su estatus en la clase, ¿estará siendo forzado a asumir la responsabilidad por ello? Ya que 14 de nosotros tienen la intención de quedar en primer lugar, hay una gran probabilidad de que esa persona también sea recompensada con puntos privados. En cada clase, en relación a este examen, ¿no debería haber algunos estudiantes sin mucha confianza en sí mismos? Diciendo eso, miró alrededor a cada uno de los estudiantes. Ahora, las palabras de Matoba resonaron especialmente en los estudiantes que no querían dejar pasar la oferta del trato especial. Sin embargo, si no pueden decidir en 5 minutos, retiraremos la oferta del trato especial. Si por alguna razón nuestra clase recibe una penalización, no dudaremos en arrastrarlos con nosotros en dado caso. Creo que ciertamente es una propuesta interesante, pero en ese caso, los beneficios de unirse a su grupo después de los 5 minutos se desplomarían. No hay un solo estudiante que se uniría cuando la probabilidad de ser arrastrado es tan alta. Ni siquiera hay necesidad de decirlo, añadió Kanzaki. Es correcto, nadie se uniría a un grupo sabiendo que harían algo así. Dijeron los estudiantes que por un breve momento consideraron el tratamiento especial. No me importa cómo piensen de nosotros, pero definitivamente no cambiaremos de opinión. Diciendo eso, Matoba reunió su grupo y se retiró. Es una manera de decir que no tenían intención de participar en la discusión. Está bien si solo nos ignoran. Si pasan 5 minutos, no habrá nadie que se quiera unir a ese grupo. Con el tiempo, ellos serán los que regresen a discutirlo. Eso creo. Kanzaki y Shibata dijeron eso. Decidiendo mantener la distancia y la calma, no pude ver algún movimiento extraño de parte de Kaneda y el resto de la clase D. Sin embargo, Hirata, quien recibió la oferta de la clase A como una posibilidad factible, parecía diferir un poco de la línea de pensamiento de los demás. Acercándose a Keisei, Akito y a mí, dijo en voz baja: Chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Quieres decir acerca de la estrategia de la clase A? Le preguntó Keisei a Hirata, tomando la iniciativa. Sí, sorprendentemente, no creo que su propuesta sea tan mala. La única y absoluta condición para este examen es que nosotros, la clase C, lo podamos sobrellevar de manera segura. Ya que hemos ascendido a la clase C después de todo este tiempo, no quiero arruinar este buen ánimo y no deseo la expulsión de un estudiante de mi clase. Sin embargo, el grupo en último lugar corre el riesgo de ser expulsado. Si tenemos a la clase A protegiendo a los estudiantes sin confianza en sí mismos, entonces por una vez podríamos estar tranquilos y podríamos dejarlos a su suerte. Es lo que creo. Ciertamente, si vamos a ir a la defensiva, entonces la propuesta de la clase A tiene sus méritos. Sin embargo, es cuestión de si hay garantía de que la clase A mantendrá la promesa del trato especial hasta el final. Si resultan quedar en último lugar, está la posibilidad de que vayan forzosamente por la responsabilidad conjunta. Una promesa verbal puede ser rota en cualquier momento al final de cuentas. La ansiedad de Hirata sobre ello era entendible. Esencialmente hablando, una promesa verbal también puede ser vinculante. Sin embargo, incluso si les gritamos, pueden simplemente volverlo un argumento inválido. Si la clase A niega todo el conocimiento de lo que estamos hablando, entonces simplemente ensuciaría las aguas. Además, más importante, su promesa de no arrastrarnos está basada en la suposición de que no vamos a sabotear intencionalmente a su grupo. Incluso si las puntuaciones de los exámenes de un estudiante resultan ser bajas, es difícil distinguir entre un acto intencional y uno que no lo es. Aún así, en un lugar como este, sin lápiz o papel, no podemos dejar prueba escrita tampoco. Incluso si intentamos depender de los profesores, ellos ya han dicho que no se involucrarán en la división de los grupos. Sería inútil pedirles que recuerden esta promesa verbal. Aún así, la promesa del tratamiento especial de Matoba es algo que llegó a oídos de todos los de primer año. Ignorar esto y arrastrarnos supondrá una enorme desventaja para ellos también en el futuro. En teoría, debería estar bien confiar en ellos por el momento. Podría ser posible hacer que protejan a uno, dije, metiéndome en la conversación de Hirata y Keisei. Es correcto, si hacemos nuestro movimiento, entonces el resto dependería de cómo elijan actuar la clase B y la clase D.
Si aceptamos su tratamiento especial, podría ser visto como estar del lado de la clase A luego de que usaron un método de fuerza bruta como esa. Incluso si fue por un corto periodo de tiempo, Hirata parecía querer pensar persistentemente acerca de ellos hasta el último momento. Cerca de 3 minutos habían pasado desde la propuesta. No sé si estaban contando fielmente cada segundo o no, pero Matoba y los otros simplemente estaban esperando. Tal vez habían asumido que alguien levantaría su mano, o tal vez estaban pensando en una estrategia diferente. Esperamos cuidadosamente los 2 minutos restantes para ver si debíamos o no esperar a que Matoba y su grupo hicieran su movimiento. Eso dependería de los líderes de la clase B e inferiores al final de cuentas. Kanzaki-shi, tengo una idea, ¿puedo? Kaneda, de la clase D, se acercó a Kanzaki de la clase B. En lugar de susurrar en voz baja, fue un acentuado acercamiento que todos a nuestro alrededor podrían escuchar. Kaneda llamó a Hirata también y en respuesta, Hirata fue hacia él. He determinado que esta podría ser considerada una oportunidad. Gracias a que la clase A se está reuniendo en un solo grupo, incluso si su grupo llegara a ganar, solo serían capaces de ganar una puntuación equivalente al bono de 2 clases. Además de eso, considerando las condiciones que nos fueron dadas, tendremos la posibilidad de poner a los estudiantes de la clase A donde queramos. En otras palabras, significa que podemos formar a los grupos restantes con nuestros estudiantes de las 4 clases. No podemos decir que, entre más alto nuestro rango, más cerca estaremos de la clase A y que esta es la oportunidad perfecta para hacer eso. Eso es solo en caso de que podamos vencer al grupo de la clase A. No sé la puntuación exacta, pero durante el Paper Soufflé, la clase A destruyó a la clase B. Si este examen se trata de un enfrentamiento de habilidades académicas, entonces estaríamos en desventaja. Claro que hay riesgos. Sin embargo, esto no es un simple enfrentamiento de habilidades académicas. ¿Qué piensan? Yo creo que lo mejor sería si actuamos para derribar a la clase A en esta ocasión. Creo que no es una mala idea, dijo Kaneda. El objetivo es asediar a la clase A mediante la cooperación de las clases B, C y D. Bueno, para que nuestras 3 clases cooperen, tendremos que reconocer al grupo de 14 de la clase A, pero considerando los puntos bonus que conseguiríamos por tener 4 clases, no debería ser suficiente. Además, incluso están ofreciendo un tratamiento especial, por lo que debería funcionar a la perfección. Es correcto, creo que la estrategia de Kaneda-kun suena bastante bien. Hirata dio su apoyo. Kanzaki debe haber sido más cuidadoso, ya que no dio una respuesta inmediata en ese momento. Parecía estar reflexionando sobre las ventajas de tener a las 4 clases reunidas. Pero, ¿quién será puesto en ese grupo? Al final, dudo que alguno de los estudiantes de la clase B vaya a ser voluntario para un grupo hecho principalmente por la clase A. Eso me incluye a mí también. Incluso si seremos protegidos por su tratamiento especial, esa persona tendrá que estar una semana con el grupo de la clase A. Una cosa es cierta, y es que no será cómodo en lo absoluto. Me gustaría preguntarles a la clase B y la clase D, ¿hay algún candidato de todos ustedes? En respuesta a las palabras de Hirata, los estudiantes de esas 2 clases se miraron los unos a los otros. Sin embargo, nadie levantó su mano en ese momento. Entonces, me gustaría preguntar a todos en la clase C también, ¿tienen algún candidato? Esta vez le preguntó a su propia clase. Sin embargo, la reacción fue la misma que la de la clase B y la clase D. Probablemente hay pocos estudiantes que estén considerando el tratamiento especial, pero estando preocupados por la mirada de todos así como por la incomodidad, ningún voluntario se presentaría en dado caso. Nuevamente, ningún voluntario se presentó. Esta es solo mi opinión personal, pero todos ustedes probablemente deberían considerar que la clase A podría mantener su promesa hasta el final. ¿Cómo puede saberlo? Porque son la clase A, supongo. Sin importar si declararon que no van a arrastrar a nadie en caso de crisis, si ellos forzosamente arrastran a los estudiantes de las clases inferiores a ello, entonces en el futuro serían incapaces de hacer tratos como este otra vez. Aún estamos en el 3er semestre del primer año. Por eso, si pierden nuestra confianza en este momento, en el futuro podría ser una gran pérdida para ellos, o al menos eso es lo que pienso. La opinión de Hirata tenía sentido. Si esta fuese la batalla final decisiva, entonces a la clase A no le importaría. Sin embargo, aún quedan más de 2 años restantes. Si mantienen sus promesas hasta cierto grado, serán capaces de usar estrategias similares en otros exámenes también. Esta vez no harían algo tan absurdo como eso, es lo que Hirata estaba pensando. No quiero elogiar al enemigo, pero son la clase A después de todo. Sus calificaciones son simplemente mejores que las nuestras. En otras palabras, no creo que vayan a ser el último lugar o caer por debajo del límite por un gran margen. Es por eso que quiero que todos ustedes estén al tanto de que no estarán siendo asignados a un equipo perdedor. Lo que Hirata estaba intentando decir en este momento es algo que Ike y los otros podían entender hasta cierto punto. Afortunadamente, la clase B y la clase D no parecen tener candidatos, así que me gustaría elegir a alguien de la clase C para que se una al grupo de la clase A.
Incluso si ellos ganan, nuestra clase todavía recibiría una recompensa y seríamos capaces de evitar una expulsión en caso de que ocurra. ¿Cómo le suena eso?, añadió luego, mirando a Ikki y Yamauchi en particular. Él probablemente quería proteger a los estudiantes que se sentían inseguros sobre su propia capacidad, incluso si pudiera hacerlo solo uno por uno. Hirata dio un último empujón final. Incluso si el estudiante que reciba el tratamiento especial cae por debajo de la puntuación límite, ¿puedes prometerme que no lo culparán por ello? Hirata buscó confirmar esto con Matoba. Por supuesto, para empezar, no estamos esperando nada. Si pueden cumplir la condición que pusimos en primer lugar, entonces puedo garantizarlo. Supongo que iré. El que había susurrado eso fue Ike. Habiendo escuchado eso, Yamauchi también dijo lo mismo. A mí también me gustaría ir. Además de eso, el profesor también fue voluntario. Un total de 3 se nominaron a sí mismos. Entonces, en fe de ser justos, iremos con un piedra, papel o tijeras. Haré que quien gane se una al grupo de la clase A. Siendo guiados por Hirata, los 3 jugaron piedra, papel o tijeras. Como resultado, Yamauchi fue quien se unió al grupo de la clase A al final. Y así, el grupo con la clase A fue satisfactoriamente formado, dejando atrás a otros 6 estudiantes de la misma clase, que se dirigieron hacia Mashima Sensei. Ok, amantes del anime, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para que puedas estar al pendiente de las próximas entregas y que yo pueda saber que te interesa que siga narrando esta maravillosa historia. Comenta y comparte para que el canal pueda crecer y de esta forma alcanzar a más personas que disfruten de este tipo de contenido al igual que tú y yo. Bueno, sin nada más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima.